Ahora miraremos dos ejemplos de resolución de ecuaciones racionales. Antes de comenzar, revisemos los pasos para resolver una ecuación racional. Primero, necesitamos identificar los valores de x que hacen los denominadores 0. Estos valores x no se pueden usar como soluciones a la ecuación desde la división por 0 no está definido. A continuación, identificaremos al denominador común, o preferiblemente el menor denominador común para todas las fracciones en la ecuación, luego borraremos las fracciones al multiplicar ambos lados de la ecuación por el denominador común y luego resolveremos para x. Y compruebe nuestras soluciones mediante sustitución o graficando. Mirando nuestra primera ecuación aviso como si x igual 4 tenemos un denominador de 0. Y por tanto, división por 0. Así que debemos tener en cuenta que x no puede igualar más 4. Si obtenemos más 4 para una solución, debemos excluir ese valor. Para el próximo paso si es útil podemos escribir 3 como 3,1, y avisar como el menor denominador común sería la cantidad x, 4. Así que ahora multiplicaremos ambos lados de la ecuación por x, 4, para limpiar la fracción. Tenemos 3xx, 4 igual 23 sobre la cantidad x, 4xx, 4. Si queremos podríamos este x, 4 más de 1. Así en el lado izquierdo, si distribuimos tenemos 3x, 12. Y aviso en el lado derecho x, 4x, 4 simplifica aún dejándonos con solo 23. Y ahora, para solucionar por x, agregaremos 12 a ambos lados. Tenemos 3x igual 35, último paso para resolver por x dividiremos ambos lados por 3. Tenemos x igual 35, 3. Ahora compruebe esta solución gráficamente. Para hacer esto iniciaremos y sub 1 igual 3. En el calculador de gráficos, y sub 2 exactamente igual a este cuotiente, y luego graduaremos estos en el plano coordinado, y buscamos el punto de intersección para verificar nuestra solución. Antes de hacer esto, los calculadores solo van a darnos una aproximación decimal cuando encontramos el punto de intersección. Así que conviertamos 35,3 a un decimal. Esto sería 11.6 repetidos. Ahora pulsaremos igual enter y 1 igual 3, y 2 va a ser 23 divididos por la cantidad x, 4. Necesitamos padres alrededor de todo el denominador para y sub 2. Ahora si usamos la ventana estándar al presionar SOM 6, no veremos el punto de intersección, porque recuerda que la coordinación x del punto de intersección se supone que se repetirá 11.6. Entonces, en este caso, tendremos que aumentar el x máximo. Presione la tecla de ventana y cambiemos el x máximo a 20 y presiona gráfico de nuevo. Y ahora para encontrar la coordinación x. De este punto de intersección pulsaremos el segundo rastreo para la opción 5 del menú de cálculo para la intersección y ahora para la primera curva. Aviso como estamos en esta línea horizontal que es buena. Entonces presionaremos Enter. Para la segunda curva, queremos estar en esta pieza de la curva aquí. Aviso como no podemos ver el cursor intermitente pero sabemos que está en x igual 5. Pulse la flecha correcta aquí y asegúrese de que está en la pieza correcta de la curva que está. Así que presionaremos Entrar. Cuando dice Guess, podemos presionar Entrar otra vez. Aviso como verifica que nuestra solución es correcta. X igual 11.6 repetición, que es 35,3. Mirando nuestro segundo ejemplo, aviso como x no puede igualar menos 4 o x no puede igualar más 3. Porque en ambos casos tenemos división por 0. Que no está definido. También aviso nuestro menor denominador común sería la cantidad x más 4x la cantidad x, 3. Así que multiplicaremos ambos lados de la ecuación por este producto así tenemos 2 divididos por la cantidad x más 4x más 4xx, 3 igual 7. Dividido por la cantidad x, 3x el mismo producto, x más 4xx, 3. Otra vez si es útil podemos poner estos factores en 1.
Así que el aviso en el lado izquierdo, x más 4 se simplifica a 1. Y en el lado derecho, 3 se simplifica a 1. Así que se quedan con 2x la cantidad x, 3 igual 7, x la cantidad x más 4. Aviso de cómo se despejan las fracciones. Así que ahora distribuiremos y solucionamos para x. Aquí tenemos 2x, 6 y aquí tenemos 7x más 28. Vamos adelante y restruya 7x en ambos lados. Así teníamos 5x, 6 igual 28. Agregar 6 a ambos lados. Tenemos x 5x igual 34, ahora dividimos ambos lados por menos 5. Y tenemos x igual menos 34 5. De nuevo vamos a ver este gráfico. Así que esto será y1 y esto será y2. Comience a convertir -34 hexanewton un decimal. Así que la coordinación x del punto de intersección debe ser menos 6.8. Así que presionaremos y igual y1 va a ser 2. Dividido por la cantidad x más 4, Enter. Vamos y acabemos esto y entramos 7 dividido por la cantidad x, 3. Use la ventana estándar presionando SOM 6. Y buscamos el punto de intersección aquí. Es un poco difícil ver, así que ajustemos la ventana. Presionamos la ventana, disminuyamos el mínimo y a menos 20, también cambiamos los valores y de menos 5 a más 5. Y probemos esto presionando Graph. Así que estamos buscando la coordinación x de este punto de intersección aquí. Se presionaremos la segunda opción de seguimiento 5. Aviso como estamos en la pieza correcta de la curva aquí, así que presionaré Enter. Aviso para la segunda curva estamos en la pieza correcta. No queremos estar en estas piezas aquí, queremos asegurarnos de que estamos en ambas de estas piezas aquí cerca del punto de intersección. Así que presionaremos Enter otra vez y Enter otra vez. Y aviso como otra vez, esto verifica nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.